Buenas tardes, psicóloga. Mi nombre es Fiorella Karen Kichika Chávez, soy alumna de la carrera de psicología, del tercer ciclo. Tengo aquí presente a la psicóloga Vanessa Figueroa y nos brindará una entrevista sobre las adicciones. Buenas tardes, psicóloga. Buenas tardes, chicas, ¿qué tal? Como primera pregunta tenemos, ¿qué es la psicología de las adicciones? Ok, la psicología de las adicciones es una rama de la psicología especializada en analizar el comportamiento del consumidor, es decir, la persona que consume las sustancias, ya sea alcohol, tabaco, drogas, etcétera, así como el estudio de las sustancias en sí y también de los factores que mantienen el consumo, es decir, las variables que hacen que permanezca la conducta de consumo en esta persona. Entonces, básicamente es una especialidad que se aboga solamente al tema de consumo. Y como segunda pregunta tenemos, ¿cuándo se considera que una persona tiene una adicción? Bueno, definitivamente nos tenemos que basar sobre todo en lo que es DCM o CIE-10, que son los manuales, pero principalmente los criterios que tiene que cumplir, que pueden ser desde 2 a 3 en un inicio para que sea ya algo leve, es que se haga un uso riesgoso del consumo de las sustancias, que esté interfiriendo tanto en las áreas de su vida socioemocional, laboral, familiar, o sea, que ya haya una afectación significativa. Otro criterio también muy importante es que haya un síndrome de abstinencia, ¿no? Que después de un tiempo prolongado o ciertos días desde el consumo se empiecen a generar síntomas físicos que le ocasionen molestia a la persona, ¿no? Y otro criterio muy importante también a mencionar es la tolerancia, ¿no? O sea que mientras más consume, necesita más de esa sustancia para poder sentirse bien, porque ya su cuerpo está generando resistencia al consumo. Ya, como la tercera pregunta tenemos, ¿cómo estas adicciones afectan en la vida de las personas? Bueno, a nivel personal, afecta mucho en el desenvolvimiento de sus actividades diarias, ¿no? Tanto en el tema laboral, por ejemplo, obviamente la persona ya empieza a sentirse ansiosa, puede tener somatizaciones típicas de cuando uno no puede estar consumiendo, ¿no? Por ejemplo, en un ambiente laboral no puedes estar consumiendo la sustancia, entonces puede que empieces a sentir nerviosismo, esta sensación de como si se te bajara la presión, este tipo de síntomas propios de abstinencia que son molestos para la persona, ¿no? Ahora, a nivel relacional, afecta el tema con la familia, ¿no? Incluso muchas personas que son adictas llegan a tener conductas de repente robar dinero, mentir respecto a su consumo. Muchas veces en temas de matrimonios afecta en la relación que llevan con la pareja, con los hijos, ¿no? Y bueno, también a lo que es un nivel un poco más neurológico, en algunas sustancias hay ciertos componentes o neuronas en el cerebro que ya con un uso prolongado no vuelven como que a regenerarse o a la normalidad debido al consumo ya muy continuo de esta sustancia. Y bueno, el tema de la drogodependencia, ¿no? Que ya llega a un nivel en el cual la persona ya incluso tiene síntomas o presenta cambios físicos muy notorios. Pero sí, afecta en todas las esferas de su vida, la verdad. Como cuarta pregunta tenemos, ¿cuál es el caso más relevante que usted tuvo que intervenir? Bueno, a nivel personal, tuve un caso de un señor que vino, primero estaba un poco reacio a comentarme el tema del consumo, pero después ya nos dimos cuenta que el eje principal, porque en realidad vino para otra cosa y nos dimos cuenta que el tema de fondo era el consumo, era porque consumía demasiado alcohol, ¿no? Y él había empezado a consumir a solas cuando se sentía mal, como un mecanismo de defensa, un tema de escape, consumía solo en su cuarto y después ya comenzó a juntarse con personas que también tomaban y el ambiente pues influyó mucho a que llegue a este punto, ¿no? Entonces ya esta persona estaba con más o menos un año desde que empezó su adicción, en lo cual era bastante fuerte y había presentado conductas de riesgo, casi pierde la vida,
lo asaltaron, pasó por muchas situaciones en las cuales pues se colocó en un riesgo bastante grande. Entonces tuvimos que intervenir y bueno, en tema de adicciones se interviene de una forma interdisciplinar, ¿no? No es solamente psicológica, sino también se ve incluso con psiquiatras, se ve el tema de que se tiene que internar a esta persona y muchas veces ellos saben que están mal, ¿no? Esta persona sabía que estaba mal, pero a pesar de eso no podía dejar el consumo. Fue un caso muy, muy, muy complicado, se le tuvo que internar, tuvo que pasar mucho tiempo, aproximadamente un año más, entonces recién como que pudo irse recuperando, pero es bastante complejo, sobre todo este caso fue muy complejo que la persona empezara a reducir su consumo. Entonces creo que ese sí fue como el caso más complicado que tuve. Era un señor ya de 45 años, había perdido todo su trabajo, su familia, y en realidad ya él ya lo daba todo por perdido, ¿no? Pero sí, fue el caso más complicado que tuve. Y como última pregunta, ¿cuál sería el tratamiento que usted podría brindar a una persona con una adicción? Bueno, el tema de adicciones es muy complejo, de hecho se necesita una preparación bastante grande. Uno de los tratamientos más eficaces es el tratamiento o sea, basado en terapia cognitivo-conductual, pero siempre recalco que tiene que ser interdisciplinar, no solamente con psicólogos, sino también con médico psiquiatra y tal vez con ayuda, ¿no? Y sobre todo el tratamiento tiene que involucrar a familiares o a personas cercanas del entorno, porque las personas que son como que sus más allegados tienen que tener conocimiento y sobre todo ser una fuente de apoyo, ¿no? Cuando no entienden que hay esta adicción o cuando no son conscientes de ello, pues también es un poco difícil que fuera de sesión pueda trabajar, ¿no? Entonces, yo recomendaría siempre el tema de terapia cognitivo-conductual, pero desde un punto de vista interdisciplinario. Muchas gracias, psicóloga Vanessa, por la entrevista de las adicciones. Eso sería todo. Ok, gracias a ustedes, chicas.